Comenzó la promoción de la temporada turística de verano en la provincia de Neuquén. El gobernador Rolando Figueroa aseguró que si no se concibe en equipo, es imposible que el turismo pueda crecer. Estamos diseñando de norte a sur de la provincia una ruta paralela a la cordillera que se va a vincular por 5 pasos pavimentados con Chile. Estamos convencidos que tenemos muchísimo para mostrar y estamos convencidos que Neuquén tenemos muchísimos para poder potenciar y para poder poner a Neuquén en el mapa de destinos turísticos más demandados, ¿no? El turismo, si no se concibe en equipo, es imposible que se pueda hacer crecer, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Vamos a estar charlando aquí en Panorama sobre temas que están muy relacionados con lo político, con la actualidad política en Neuquén. Lo que se produjo en estas últimas horas, en estos últimos días, después de un fin de semana largo, ha sido una nueva acción para cohesionar el espacio político gubernamental en la provincia de Neuquén, a partir del conocimiento de una serie de decisiones que tienen que ver con la ratificación de pertenencia de algunos espacios políticos a otros que están contenidos dentro de este tándem que conduce Figueroa en la provincia de Neuquén. Vamos a hablar en un rato más con Gustavo Iril. Es un dirigente de la zona de la comarca, que hoy ocupa funciones en el Ejecutivo Provincial, está al frente del área de discapacidad, y también forma parte de uno de esos espacios que ha ratificado su pertenencia al espacio político conducido por Soledad Martínez, y que a su vez es funcionaria del gobierno provincial, es una de las ministras del gabinete de Figueroa. Y vamos a hablar además con Pablo Tomasini, que está al frente del área de protección al consumidor, también para conocer la mirada política, pero también para conocer algunos de los aspectos relacionados con esa tarea tan demandante que significa velar por los intereses de los neuquinos, planteados en qué, bueno, en términos de defensa del consumidor. Estos son nuestros invitados para hoy. Vamos a hablar con Gustavo Iril, como te decíamos, en la segunda mitad, y vamos a hablar con Pablo Tomasini en segundos. Es subsecretario de Discapacidad de Neuquén, también es un referente del espacio Compromiso Neuquino, es Gustavo Iril, un dirigente político de la comarca. Gracias por aceptar el convite, Gustavo. ¿Qué tal, Agustín? Bien, todo bien. Interesado por conocer esta... A ver, ¿qué sería esta sumatoria al frente político de Soledad Martínez? Porque ustedes están en el espacio político que conduce Figueroa. De hecho, forman parte del gobierno. ¿Qué fue esta última, cómo se interpreta esta última decisión de sumarse al espacio de Soledad y ratificar esa pertenencia a la neuquinidad? Bueno, creo que para todos los espacios que nos sumamos, Compromiso Neuquino, Neuquén Futura, y bueno, y el partido político en sí que nos cobija, que es el Frente Grande Neuquino, es muy importante, es potenciar nuestros esfuerzos, es poder llegar a más personas, más neuquinos, más neuquinas, contarles de qué va este modelo neuquino de gestión, pero también tener una mirada, como hablábamos el pasado sábado en el plenario, tener una mirada nacional. Nosotros creemos que es importantísimo lo que se está llevando a cabo en la provincia de Neuquén como modelo de gestión, como un Estado presente y eficiente, que es lo que todos queremos, pero también creemos que tenemos que ser parte de un modelo de país, y ese modelo de país es también a través de un modelo, de un Estado, como mencionaba, que respalde y que refuerce lo que tiene que ver con la educación pública. ¿Puedo decir, no un Estado mínimo, sino un Estado con presencia en la vida cotidiana de las personas? Exactamente. Nosotros, los que hemos tenido la suerte de llegar a una universidad pública, no podemos olvidarnos de dónde venimos, que somos
hijos de la universidad pública y tenemos la obligación moral de pensar en esto, en este derecho para las próximas generaciones. Y creo que bueno, estamos muy preocupados con las políticas nacionales y tenemos que agruparnos, tenemos que fortalecernos para poder mostrar a futuro una posibilidad alternativa en el gobierno nacional también. Gustavo, 51 años. ¿Cuánto de esos 51 años vinculado a la política, Gustavo? Y la verdad que creo que no mucho más de 14 años, porque en la política partidaria, ¿verdad? Siempre recuerdo que, mitad en broma, mitad en serio, digo que la primera participación política fue en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UBA y que fue contradictorio porque eran los 90s y tomamos la facultad porque bueno, también había medidas de ajuste como las que se viven hoy y le llevamos una carta a la Fundación Favaloro. Estaban inaugurándose la Facultad de Medicina del doctor Favaloro en esa época, declarando persona no grata al doctor René Favaloro. Una contradicción enorme, pero en un momento en que se pretendían cerrar las facultades públicas, en particular la de medicina, y bueno, se abrían facultades privadas. Entonces, bueno, fue un momento de mucha convulsión social también y fueron los 90s y la verdad que era un momento que a los jóvenes no los persuadía en general la actividad política. Así que eso simplemente fue en la facultad, esa intervención mínima. Y después 20 años aproximadamente de trabajo en mi profesión para en 2011 en mi localidad, en Plaza Winkle, ver que era posible y era necesario involucrarse para cambiar un poco la realidad de la localidad. Y ahí hice la primera intervención en 2011, no pude ser candidato porque pertenecía como médico a la policía de la provincia y no, a último momento hubo algún problema también con la residencia. Faltaban 3 meses de residencia en la ciudad para poder ser candidato. Así es que en 2015 finalmente sí pude participar ya alejado de la policía provincial como candidato a intendente y bueno, con repercusiones. Bien, entonces lo que tenés son, militancia estudiantil universitaria, militancia política ya en la vida profesional y ciudadana en la comarca petrolera de una década y media. Pregunto, ¿no? Porque hablabas hace un par de minutos atrás, además, acerca de la necesidad de marcar la presencia del Estado, la vigencia del Estado en el diseño de las políticas que se lleven adelante. Ahora, en estos 15 años últimos, hemos pasado de un Estado presente que fue quizás el ariete argumental más fuerte de las gestiones pasadas, de las gestiones anteriores, vinculadas con una percepción peronista o kirchnerista o más populista, si vos querés, como quieras definirlo, a una expresión política en donde el Estado debería ser reducido a la mínima expresión, que es lo que está planteando el liberalismo hoy por hoy encarnado en Milei. Ahora, ganó Milei a ese esquema de Estado presente por un Estado mínimo y salió ratificado en este último proceso electivo. ¿Cómo se hace para reconquistar ese espacio perdido en la compulsa ciudadana? La verdad que la tenemos bastante complicada, es verdad. Creo que tenemos que innovar, creo que no nos podemos quedar con viejas recetas ni con viejos discursos. Creo que permanentemente tenemos que darnos cuenta que el Estado, como mencioné, tiene que estar presente, pero tiene que ser mucho más eficiente. Los que recibimos un sueldo del Estado, tenemos que realmente merecerlo y hacer el máximo esfuerzo posible, porque siempre lo trato de
de predicar, entre comillas. Nosotros tenemos un privilegio, que es cobrar todos los meses, que es tener nuestras licencias, que es tener nuestras vacaciones pagas. Eso no lo tiene la inmensa mayoría de los neuquinos, de las neuquinas, ni de los argentinos. Así es que nosotros no podemos hacer de estos derechos un privilegio, sino que tenemos que honrarlo y somos servidores públicos. En ese sentido, tenemos que buscar el beneficio colectivo. Y en eso seguramente que ha habido muchos desvíos, ha habido mucha también campaña en contra de estas políticas. Y bueno, y el esfuerzo es grande. Por supuesto que han ganado las elecciones el liberalismo, lo sabemos, ha sacado un 40% y sabemos que hay un 60% que no está tan de acuerdo. Entonces, creo que el desafío es poder presentar una propuesta esperanzadora, superadora y por supuesto que tiene que ser algo prolijo que redunde en beneficios para los más vulnerables, porque definitivamente que el Estado lo necesitan siempre mucho más los sectores más vulnerables. Hay personas y grupos grupos socioeconómicos que no necesitan del Estado y muchas veces se sirven de él. Uh-huh. En definitiva, creo que hay mucho para trabajar y creo que siempre tomo las palabras del gobernador en cuanto a que tenemos el compromiso generacional, porque entiendo que es muy importante la presencia de la juventud, entiendo que hay que escuchar muchísimo a nuestros mayores, pero esta generación que tiene entre 40 y 50 años tiene la última oportunidad para dejar algo para las generaciones venideras. Uh-huh. Entiendo. Hablaste quizás de los sectores más vulnerables y te toca conducir un área en donde la vulnerabilidad está presente, porque estamos hablando de la Subsecretaría de Discapacidad en Neuquén. Hoy por hoy, ¿cuáles son las prioridades que tiene ese área a tu cargo? Bueno, la Subsecretaría de Discapacidad tiene varias direcciones. Fundamentalmente lo que hemos trabajado muy fuerte en esta gestión es todo lo que tiene que ver con la inclusión laboral de personas con discapacidad, intentando generar nexos con el sector privado fundamentalmente, porque bueno, sabemos que en el sector estatal tenemos un cupo del 4%, un piso del 4% para contratación de personas con discapacidad, pero faltaba mucho y falta mucho desde el sector privado la incorporación de estos perfiles de personas con discapacidad. Y en ese sentido hemos puesto fuerte énfasis en esa vinculación con las empresas, sobre todo el sector hidrocarburífero. Se están consiguiendo buenos resultados, son digamos a cuentagotas, pero se va abriendo un camino para que muchas más personas sean incorporadas. Tengo una pregunta de riesgo, ¿no? Pero digo por meter la pata, ¿no? Pero cuando se habla de la incorporación laboral o de la apertura del mercado de trabajo para personas que puedan evidenciar alguna vulnerabilidad o que ya están vulneradas precisamente por su condición, en este caso por alguna discapacidad, se habla mucho de incorporación a ese mercado en relación de dependencia. ¿Cuáles son las acciones que lleva adelante la subsecretaría o cuáles son las acciones que se podrían llevar adelante teniendo como meta la autogestión, es el emprendedurismo, digamos, la iniciativa propia? ¿Hay margen o qué margen hay para pensar en esas alternativas como complemento también de la inserción al mercado de trabajo en relación de dependencia? Sí, sin lugar a dudas que es nuestra tercera vía, el emprendedurismo. Nosotros dentro de la Subsecretaría de Discapacidad tenemos un programa que se llama Incluneu, que es de acompañamiento a las empresas y a las personas para la inclusión en el ámbito laboral privado. Pero también tenemos y acompañamos a los emprendedores a través de los créditos del IADEP. Hay una línea especial para personas con discapacidad
para acompañarlos en sus emprendimientos personales o familiares. Esa es una tercera vía y hoy es muy potente también. Tenemos cerca de 35 créditos ya otorgados en el último año, así que es la tercera pata que vemos como una posibilidad de proyecto de vida, porque lo que todos necesitamos es eso, oportunidades y tener un proyecto de vida que nos motive, ¿no? Está esa posibilidad a través de los créditos de IADEP y bueno, y se lleva adelante un acompañamiento, porque sabemos que no es solo entregar un crédito, sino que también hay que educar a las personas en todo lo que es esto de educación financiera, de cómo llevar adelante un negocio, no es fácil. Y estamos viendo buenos resultados. El programa que te mencionaba sobre las empresas privadas tiene que ver con generar un perfil de la persona, del postulante, y también con trabajar en los entornos. Nosotros lo que difundimos es el modelo social y de derechos humanos de la discapacidad, en lugar de aquel modelo médico rehabilitador que cuando veíamos una persona con discapacidad estábamos mirando a un sujeto de asistencia, un sujeto que necesitaba una silla de rueda, una muleta o hacerle una rampa. Nosotros hoy lo que decimos y lo que predicamos es que la discapacidad se encuentra en los entornos. La discapacidad no está en la persona, la discapacidad se encuentra en los entornos, y nosotros, haciendo entornos accesibles, amigables, vamos a generar la inclusión plena, que es lo que se busca. Y te hago otra pregunta también de riesgo, ¿no? ¿Qué porcentaje en la población neuquina se caracteriza precisamente por tener algún tipo de discapacidad? Cuando hablamos de este núcleo de la población, estamos hablando de un núcleo que representa ¿cuánto respecto del total de la población de Neuquén? Nosotros decimos que las personas con discapacidad son aquellas que tienen el certificado único de discapacidad, que lo acredita. Eso por un lado. También decimos que el certificado único de discapacidad no es obligatorio. Es decir, esto como marco. Con certificado único de discapacidad en Neuquén hay 3.191 personas con certificado único de discapacidad activo al mes de noviembre. 3.200 personas, 3.000 personas. 30, ¿qué dije yo? ¿3.000? No, 30.000. 30.191 personas. También las cifras a nivel nacional y mundial hablan de un 12 a un 15% de la población que tiene alguna discapacidad, porque hay personas mayores que van adquiriendo alguna discapacidad con los años, hay discapacidades que son transitorias, así es que la cifra es realmente importante. Si consideramos un 10, un 12% de la población de Neuquén, deberíamos hablar de unos 80.000 personas en la provincia, 30.000 certificadas. O sea, más del doble sería la población real con algún tipo de discapacidad y certificadas con ese reconocimiento formal. Sí, el certificado de discapacidad en muchas personas le permite acceder a tratamientos, a determinadas internaciones, centros de día, residencias. Me sigue interesando esto de la autogestión, ¿no? Y del emprendedurismo. Hablabas de este proyecto Incluneu a través del IADEP. ¿Cuánto se ha materializado ya o cuántas acciones se han materializado a través de este programa? Por un lado tenemos el programa de inclusión laboral Incluneu. Y sí, por el otro lado, la línea de créditos de IADEP. Son dos, bien. Exacto. El Incluneu es para trabajo formal en relación de dependencia en las empresas de todos los sectores, de la industria, de hotelería, gastronomía, comercio. Y la línea de créditos de IADEP es para el emprendedurismo familiar o personal, de personas con discapacidad. Una línea muy flexible. Y si me tuvieras que tirar números de uno y de otro, ¿qué me dirías? En Incluneu estamos cerca de las 100 personas incluidas en los últimos 2 años. Y en la línea de crédito son unos 35 créditos que han sido otorgados este año. Ajá.
¿Con qué distribución territorial lo de los créditos? ¿Todos aquí en la confluencia? La mayoría son de la región de la confluencia, pero tenemos en zonas del interior también, en la comarca, en la zona norte. ¿Y qué destino tienen? Digamos, ¿qué tipo de rubros son o qué actividades son las que aparecen allí con mayor presencia, digamos, en esa treintena de acciones? Que recuerde, algunos tenemos gastronomía, marroquinería. A otra persona de la comarca, recuerdo, se pudo comprar es una persona sorda, fotógrafa, pudo comprar su máquina de foto para desarrollar su tarea. Bueno, mucho de gastronomía hay, marroquinería, repito. ¿Se trata todo de iniciativas o créditos o asistencias financieras individuales o de algún tipo de proyecto colectivo? En general son a personas, a personas individuales. En algunos casos, por supuesto, son acompañados por sus familias o por alguna persona de apoyo. Y bueno, y tratamos de acompañarlos para que sea exitosa la gestión. ¿El presupuesto que manejan es acorde, digamos, a la demanda que tienen? En lo que tiene que ver con las líneas de... ¿O están peleando por más presupuesto? Siempre los presupuestos son finitos, pero en lo que tiene que ver con las líneas de crédito han sido suficientes, por lo menos para el sector y para la demanda que hemos tenido. Por supuesto que siempre falta difusión, que sabemos que tenemos que estar mucho más en territorio, porque bueno, la confluencia es como que te contiene, sí, te absorbe. Sabemos también que es la inmensa mayoría de la gente, pero bueno, tratamos y tenemos referentes en todas las localidades de la provincia. Eso también es algo importante, que la subsecretaría tiene el Consejo Provincial a cargo, el Consejo Provincial de Discapacidad, con referentes gubernamentales y no gubernamentales en todas las localidades de la provincia. Y bueno, y ellos hacen este nexo para este tipo de programas, para la inclusión laboral. Y hay referentes capacitados en cada municipio de la provincia. Claro. Yo a veces, por deformación profesional, no por formación, sino por deformación profesional, suelo tener algunas inclinaciones respecto de, sobre todo para cobrar la dimensión, para tener digamos, noción de las dimensiones de algo, pedir algunas precisiones o números. Cuando hablabas de la población hoy que tiene certificado de discapacidad, que son 30.000 personas y un poquito más, pero cuando hablabas de un 10-12% de la población en su conjunto que puede estar considerada dentro de este núcleo, pero que no tiene ese reconocimiento que es el certificado, estamos hablando de un universo de entre 70 y 80.000 personas en Neuquén. ¿Cuáles son esas características discapacitantes más presentes en Neuquén? Sí, la mayoría de las personas que acceden al certificado tienen como discapacidad la discapacidad motriz. Ajá. La discapacidad motriz es la más importante. Y lo que vemos también últimamente es que en el rango de los 0 a los 6 años lo que encontramos es para el acceso al certificado de discapacidad, la discapacidad intelectual. La neurodivergencia está siendo muy, muy presente. Te lo pregunto por la curiosidad propia también y aprovechando tu especialización, tu especialidad profesional. ¿Por qué las neurodivergencias aparecen como más presentes hoy? ¿Siempre estuvieron presentes y no eran detectadas o qué está pasando? La interpretación es que hay mejores y más diagnósticos tempranos. Entiendo que hay un aumento de la incidencia. No tenemos una causa, por lo menos reconocida científicamente, pero sabemos que hay mejores diagnósticos y bueno, y también sabemos que ha aumentado la incidencia. No tenemos definido el porqué. Uh-huh. Y cuando me decías que las más notorias o las más evidentes o las más significativas tienen que ver con las capacidades motrices o motoras, ¿eso producto de qué, Gustavo? Bueno,
tenemos distintas causas, ¿no? Por supuesto que tenemos trastornos de la marcha relacionados con la sobrevida, que tenemos, digamos, personas adultas mayores. Tenemos aquellas relacionadas con alguna patología congénita, y tenemos también importantes secuelas de accidentes de tránsito o accidentes de trabajo. Pregunto, ¿y le van a hacer algún tipo de formalidad, nota o lo que sea, o planteo a las ciudades como el caso de Neuquén Capital, que tienen resuelto el tema del tránsito de los vehículos de una forma amigable para con los vehículos, pero inversamente proporcional a la no amigable que resulta caminar por las veredas de Neuquén, por ejemplo, teniendo en cuenta estas circunstancias? Sí, Agustín, cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de accesibilidad universal y diseño universal, ¿no? Y lo mencionamos porque creo que tenemos que pensar cualquier tipo de ambiente accesible para todas las personas. No solamente hablamos de personas con discapacidad, recordemos que hay niños de 0 a 3 años, hay personas adultas mayores con algún trastorno de la marcha o de la visión, tenemos también madres o personas gestantes embarazadas, y personas con alguna discapacidad transitoria, como mencionaba. O sea, tenemos que pensar que las personas que requieren un diseño universal, veredas, y que requieren las condiciones mínimas para transitar con seguridad, son un universo mucho más amplio que simplemente las personas con discapacidad visible o con discapacidad certificada. Así que en ese sentido, no solo Neuquén, creo que nos falta muchísimo en toda la provincia, y bueno, y que toda la obra nueva que se realiza tiene que ser ¿Contemplar la vereda como espacio público también, amigable con...? Sí, por supuesto, las veredas, los edificios públicos. Nosotros trabajamos fuertemente con el Ministerio de Infraestructura para que sean pensados con esta mirada de diseño universal. Entonces, hacemos una vez el edificio, no vamos a tener que hacer modificaciones luego. Pensar en la accesibilidad. En los edificios tenemos muchas escuelas en la provincia que tienen primero o segundo piso y no tienen elevadores. Ahí hay situaciones como, por ejemplo, en la Facultad de Medicina de Cipolletti, que tenemos un primer piso, tenemos un ascensor y nunca fue conectado. Hay cuestiones realmente que nos preocupan, y bueno, y tenemos que estar pendientes de esto, porque mejorando estas condiciones de accesibilidad lo hacemos para todas las personas, no solo para las personas con discapacidad. Gustavo, gracias por estos minutos. Muchas gracias a vos. Gustavo Iril es el subsecretario de Discapacidad de Neuquén, pero también es referente de Compromiso Neuquino, espacio político que se ha sumado al espacio liderado por Soledad Martínez, que está dentro digamos, de esta fuerza política que hoy conduce los destinos de la provincia de Neuquén.